Muy buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en el que ustedes observen este video. La idea es poderles brindar una ayuda adicional con el tercer taller de la fase 04, que se llama punto de equilibrio, precio, costes fijos, costos variables. Son temas que están relacionados dentro del mismo taller. Lo que ustedes van a observar directamente en el taller como tal al realizar la lectura, espero que la realicen muy puntualmente, es darse cuenta que en el proceso de construcción de la fórmula de punto de equilibrio uno tiene que diferenciar costes fijos de costes variables. Recuerden también que en el taller anterior hablamos de activos, insumos, materias primas, gastos de venta, gastos de administración. Para este caso, lo que hacemos directamente en la evidencia de punto de equilibrio es mezclar un poquitico algunos de esos componentes, a excepción del de activo. El de activo no se debe tocar dentro de esta formulación, ya que eso pertenece al campo de inversión. Ya que estamos determinando son los costes de producción. Para poder desarrollar entonces el taller como tal, lo primero que tenemos que diferenciar es que existen costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que permanecen en el tiempo, que son de normal uso dentro de la empresa, produzcase o no. Mientras que los costes variables son aquellos que varían o se modifican dependiendo del número de unidades producidas o del número de servicios que nosotros vayamos o logremos ofertar. Dependiendo de eso, entonces, conjuntamente los dos reúnen el paquete de gastos relacionados con insumos, materias primas, costes de producción o de egresos más bien que generemos para poder mantener o generar el movimiento dentro de la empresa. Realizada una vez la lectura, entonces se van a encontrar pues con que existe la fórmula del punto de equilibrio, que es igual a P por X, que es igual a los costos fijos más los costos variables por X, que es la incógnita que estamos intentando desarrollar. Recuerden que X es el equivalente al número de unidades que se deben producir una vez tengamos determinado cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Y después de desarrollada la fórmula de punto de equilibrio, vamos a desarrollar una fórmula que es tentativa, o sea, no tiene un sustento más que el mismo resultado del punto de equilibrio, para determinar cuánto produciríamos de más manteniendo los costos fijos para lograr obtener un mínimo de rentabilidad dentro del proceso de producción. Realizada la lectura, entonces les sugiero que ustedes trabajen directamente en Excel unas dos tablitas directamente. Una en la cual ustedes establezcan los costos fijos. Recuerden que los costos fijos se deben calcular para el caso de nosotros por año, porque vamos a hacer el cálculo de producción de un año. Entonces, para ello ustedes van a determinar qué necesitan en costos fijos normalmente para que la empresa funcione, produzca o no. Para ese caso, por ejemplo, acá yo estoy presentando arriendo local, estoy presentando el valor del gerente, el del vendedor, que es la persona que va a atender dentro de mi local, el auxiliar de producción, que posiblemente sea la señora que haga las empanadas, la electricidad, el acueducto, el teléfono, los gastos de cafetería, si tenemos un tintico para los empleados, si hacemos un refrigerio, bueno, todo ese tipo de cosas que suceden dentro de las empresas, gastos por publicidad en volantes, tarjetas de presentación, avisos y lo demás. Internet, supongamos que tengo un sitio web para atención online, supongamos que son empanadas online, entonces vamos a tener entonces toda una disposición en gastos. Una vez definido lo que va a ser ese gasto mensual, lo multiplico por 12, si lo observan acá en la fórmula, y simplemente obtenemos entonces, un resultado que lo realizo a través de una fórmula de sumatoria que me dice entonces igual suma de C4 a C13, y me dice que yo me gastaría anualmente más de 53 millones de pesos, 53.865.600 pesos, 53.865.600. Una vez tengamos definidos los costos fijos, los cuales pueden ser mucho más, yo aquí estoy haciendo un tentativo nomás, nos iríamos a los costos variables. Recuerden que los costos variables van a ser fáciles si ustedes hicieron muy bien la tarea del taller producto, donde finalizaban con la ficha técnica identificando la cantidad de porciones o gramos que se utilizan en el proceso de producción, o la cantidad de insumos y materiales que ustedes utilicen en un paquete de servicios.
dependiendo también incluso el personal que se utilice, si hay personas que desarrollan y hacen parte como si estuviéramos hablando de la materia prima dentro del proceso, aunque en ese caso yo les recomiendo que lo mantengan acá también igualmente el caso de nómina dentro del costo fijo, y que acá solamente involucren para el caso de servicios gastos de papelería, tintas y lo demás que tengan que ver dentro del trabajo a nivel de oficina para la atención posterior del cliente. Yo voy a calcular acá, obviamente sin un fondo real, las cantidades que se gastarían por una empanada. No soy productor de empanadas, entonces vamos a decir que yo me gasto 20 gramos de maíz, 5 de carne, 10 de papa, 5 gramos de arroz, 0,001 litro de aceite, 10 gramos de ají, porque la gente consume mucho ají, un huevo, 2 servilletas dentro del proceso de producción del producto. Pero adicionalmente voy a tener un vendedor, y dependiendo de lo que él venda, que es el vendedor que tengo en el costo fijo, como lo pueden observar acá, ese vendedor le voy a pagar entonces un 3% por cada empanada que se logre vender dentro del negocio. Entonces, para hacerlo, yo simplemente agarro y digo el valor del precio de venta, que son 1.500, que ya lo deduje en la tabla de precio de la fase 3, que era el precio promedio del mercado, y dije entonces que le voy a dar un 3% por las ventas que realice. Por cada empanada él se va a ganar, o ella se van a ganar 45 pesos. Sumo las variables, los resultados de costos variables, lo que me vale la empanada más lo que me vale la comisión del vendedor, y eso me da 536 pesos. O sea que cada empanada sacada del mercado me vale 536 pesos. No estamos haciendo cuentas ni de gaseosas ni de nada, porque recuerden que no estamos entrando en un solo producto. Entonces estoy hablando nomás de empanadas. Teniendo el costo fijo y el costo variable, ya puedo realizar la fórmula de punto de equilibrio. Recuerden que la fórmula de punto de equilibrio es igual a punto de equilibrio es igual al precio de venta, que es el que está en la última tabla de la fase 3, donde ustedes miraron competidores y establecieron el precio promedio, los costos fijos, que los tenemos en la primera tabla, en la primera hoja, el costo variable, que lo tenemos en la segunda hoja, y X va a ser siempre la incógnita. Entonces, si lo logramos descifrar, ya tenemos entonces con qué armar directamente la fórmula. Ya decimos entonces precio de venta es 1.500 por la incógnita, más, igual entonces al costo fijo, que es el costo fijo anual, que dijimos que era de 53.865.600, y lo sumamos por 536 pesos, que es el costo variable unitario, por la incógnita. Realizado entonces el ejercicio, ya saben que llevamos lo que está más pasa menos al otro lado, se le restan las X, llegamos entonces a una conclusión de que son los 53.865.600 dividido entre 964, que es el resultado de la resta entre 1.500 y 536, y eso me dice que yo tengo que producir el año, para poder cubrir todo lo de la empresa sin perderme y ganar, 55.877 empanadas. Eso visto aparentemente es mucho, pero si ustedes agarran esa cifra, que son 55.877, y la dividen por 300 días, entre 300 días, eso realmente nos daría 186 empanadas, lo cual tampoco es tanto, ¿no?, si estamos hablando de un negocio que se mueva debidamente. Cuando ya obtenemos entonces el resultado del punto de equilibrio, lo recomendable es entonces realizar un cálculo adicional, o sea, porque no vamos a empezar con la intención de perder, así sea un poquitico que incrementemos, ¿no? A eso lo vamos a hacer al tanteo. No conozco en este momento una fórmula que me permita decir, no, cuánto me tengo que vender encima del punto de equilibrio, cuánto me voy a vender realmente, porque eso obviamente va a estar muy sujeto a muchas variables que no son medibles en este momento. Pero sí podemos decir que ya tenemos el punto de equilibrio, que son las 55.000. Entonces podríamos decir, ¿y qué tal si la subimos a 60.000? Entonces podríamos decir precio de venta por X, que ya sabemos que son 55.877, menos los costos fijos, que ya los tenemos, menos los costos variables, que ya los tenemos. Realizada la formulación, entonces nos damos cuenta de que si hacemos 60.000 empanadas al año, tendríamos 3.974.400 de ganancia en el año. Aparentemente es poco, pero tengan en cuenta que ya se pagaron los empleados, se pagaron los servicios, se logró el movimiento. No hemos tenido en cuenta los impuestos, pero ellos se van a deducir después de la utilidad. Entonces, eso lo veremos normalmente ya en la fase 6.
Espero que este cuadrito les permita aterrizar un poquitico más el trabajo que ustedes vienen desarrollando, pues que nos podamos acercar un poco más a su objetivo y a su plan de trabajo. Cualquier duda, no duden en comunicarse, ya saben que estamos a su disposición. Tienen mi teléfono, tienen el blog, tienen el correo electrónico, estamos para servirle. Muy buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento.